Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida al segundo tema del módulo 1, mis recursos cognitivos en el aprendizaje. En este tema vamos a aprender a identificar cuál es la influencia o la incidencia que se tiene a partir de que tienen los estilos de aprendizaje dentro del proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Para comenzar, vamos a hacer énfasis en que existen 3 estilos de aprendizaje que son los más utilizados o a los que más se recurre en el área pedagógica para intentar hacer una modificación o una intervención pertinente en el proceso de enseñanza. Estos 3 estilos son el visual, el auditivo y el kinestésico, y tiene que ver en gran medida con nuestros sentidos, con los sentidos que el ser humano tiene. Algo importante a mencionar aquí es que los estilos de aprendizaje no se encuentran de manera aislada, sino que, es decir, no porque una persona aprenda de mejor manera a través de estímulos visuales quiere decir que son los únicos a través de los que va a aprender, sino que, bueno, están en interacción. ¿Por qué? Porque todos nuestros sentidos interactúan, trabajan de cierta manera, de manera simultánea. Estamos percibiendo en todo momento. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El primer estilo, que es el estilo visual, tiene que ver con esa facilidad que la persona tiene para aprender a través de los estímulos visuales, como tal, sean imágenes o videos. En este caso, los videos serían unos recursos audiovisuales. Aquí entra muy claro lo que les mencionaba hace un momento. Ningún estilo de aprendizaje va solo, todos van acompañados. Si bien se define o se puede llegar a determinar que un estilo de aprendizaje es el predominante, porque bueno, a través de este es que se logra comprender mejor la información, no es que esté único, ¿no? Es predominante, como se los menciono. Las personas que tienen la predominancia de un estilo visual tienen una gran facilidad para aprender a través de los estímulos visuales, ya se imágenes, videos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con recursos visuales para las personas va a ser muy fácil de aprender. Por ejemplo, los esquemas. Cuando vemos un tema y lo organizamos de tal manera en un esquema, llámese mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, etcétera. Bueno, esta estructura que maneja esa estrategia nos ayuda a comprender de mejor manera la información. Entonces, es un recurso visual. Algo importante aquí es que la persona logra pensar o comprender los temas que se abordan a través de ello, logran hacer una representación mental. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es una representación mental? Cuando hablamos de representaciones nos referimos a aquella imagen que hay registrada en nuestra mente a partir de alguna experiencia previa. Para que nosotros podamos tener un registro a nivel mental, necesitamos tener una experiencia previa de tal o cual situación, de lo que se habla. Entonces, bueno, en este caso, abordando los estilos de aprendizaje, cuando hablamos representaciones mentales, nos referimos a aquellos significados que ya tienen como tal una imagen en nuestra mente y que se dan generalmente, o que se dan, mejor dicho, a través de los estilos de aprendizaje. Por ejemplo, vamos a pensar en una manzana. Ya pensaron en ella, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros pensamos en una manzana o cuando yo les dije vamos a pensar en una manzana, seguramente a su mente vinieron muchos recuerdos sobre una manzana, su color, su sabor, su textura, en dónde crecen o cómo te la puedes comer. Bueno, para que nosotros lográramos tener todas esas ideas en nuestra mente, tuvimos que tener previamente cierta experiencia con esta fruta. Así es que ya sabemos que es una fruta, sabemos cómo sabe, sabemos en qué colores los podemos encontrar, cómo nos la podemos comer y en dónde nacen, entre más características de ella. También pudieron haber visto esas representaciones de colores o de forma en su mente. Bueno, esta es la representación mental y la obtuvieron a partir de experiencias. Ahora bien, si yo les hablo sobre una frecuencia relativa, tal vez muchos de ustedes no lograron llegar o tener en su mente muchas imágenes como sucedió con la manzana. Algunos tal vez sí. Todo dependerá de cuántas experiencias hemos tenido en temas de la matemática. Entonces, fue más fácil tener una representación mental o una imagen mental de la manzana que de una frecuencia relativa. ¿Por qué? Porque la frecuencia relativa no tiene una representación como tal en nuestro plano perceptivo que nos permita tocarla, olerla, palparla y demás para poder llegar a la representación mental.
Entonces, bueno, en estos casos, cuando hablamos de representación mental, tiene que ver con esa imagen que ya tenemos registrada en nuestra mente. Y ahí, o para lograr esa representación, es que entran los estilos de aprendizaje. Ver cómo es que nosotros o a través de qué canal nosotros percibimos de mejor manera la información, la comprendemos y la construimos en nuestra mente. Enseguida tenemos el estilo de aprendizaje auditivo. Este, al contrario del visual, tiene su mayor énfasis en los estímulos auditivos, llámense videos, como les repito, no están solos ninguno de los estilos de aprendizaje, pueden ser canciones, pueden ser podcasts, audios comunes, etcétera, o la simple explicación del docente puede ser un factor de gran aprendizaje para una persona que es auditiva, que tiene una predominancia auditiva. Para poder construir su imagen mental o su representación mental de algún tema o concepto, lo puede hacer sin necesidad de tener una representación gráfica. Estas personas tienen una habilidad para comprender a partir de escuchar. La habilidad que tienen mayormente desarrollada es la discriminación auditiva, que tiene que ver con esa habilidad de poder discernir o diferenciar un sonido del otro. Bien, tienen una gran habilidad para recordar signos audibles, llámese volumen, tono de voz, acento, etc. Por otra parte, tenemos el estilo de aprendizaje kinestésico. En la predominancia de los sentidos, como recordaremos, o sea, los estilos de aprendizaje tienen que ver con los sentidos o con algunos de ellos. Bueno, en el estilo kinestésico hay predominancia de todos o todos están de cierta manera más relacionados. ¿Por qué? Porque la persona que tiene un estilo de aprendizaje kinestésico requiere y necesita tener experiencias vividas, experiencias en las que su cuerpo esté en movimiento, esté en acción y todos sus sentidos estén atentos a esos estímulos que se les están dando para lograr como tal una representación. Algo importante de las personas que tienen un estilo de aprendizaje kinestésico es que logran la representación mental a partir de sus sensaciones y movimientos. Cuando hablamos de sensaciones es lo que logran percibir a través de sus sentidos. La mejor manera de ellos para aprender es a través de prácticas, de juegos, experimentos, etc. Y bueno, algo importante que se podría o que se debe de hacer énfasis es que una persona kinestésica o con estilo de aprendizaje kinestésico, aún en acción, no va a distraerse. Pensaríamos que podría llegar una distracción porque, bueno, hay muchos estímulos y él debe de andar atento a todos. Sin embargo, no. En este caso, no llega a representar una distracción como tal. Y bueno, ahora que ya sabemos cuál es la importancia de los estilos de aprendizaje en comprender información o representación, ¿cómo lo podemos relacionar con comprender o con el proceso de aprendizaje de lectoescritura? Bueno, aprender a leer y escribir, como veíamos en el tema anterior, en el tema 1, tiene que ver con que la persona comprenda ciertas reglas, las reglas que rigen al sistema de escritura. Saber que son símbolos, saber que son determinados símbolos, que no son precisamente los números, que no podemos utilizar cualquier tipo de símbolo y demás. Empezar a aprender que hay cierta relación entre ensamblar los símbolos. Entonces, bueno, para lograr comprender estas reglas, las personas utilizan sus estilos de aprendizaje para lograr representar las reglas y hacer un registro a nivel mental. Entonces, ya sea de manera visual, auditiva o kinestésica, las personas van a llegar o tienen que llegar a esta representación. Cuando no se llega a esta representación, es muy probable que se den ciertos errores como de omisión de palabras, de letras, de sílabas, errores de inversión, por ejemplo, cambiar la D por la B, la P por la Q, etc. Eso nos dice que, bueno, no estamos proporcionando las experiencias necesarias según el estilo de aprendizaje que nuestros alumnos tienen. Ahora bien, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Bueno, la primera es que debemos determinar ante qué estímulo aprendemos mejor la información. Es decir, para poder empezar a trabajar la lectoescritura hay que identificar cuál es el estilo de aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Son visuales, auditivos o kinestésicos? ¿Para qué? Para proponer las estrategias que mejor le funcionen a ellos, que mejor les ayuden a representar mentalmente las reglas del sistema de escritura. La segunda conclusión es que son la base de la representación mental, la creación del significado. Como lo veíamos en el primer tema,
tenemos que saber definir qué es leer y escribir para poder comprenderlo. Si nuestros alumnos no llegan a esta representación mental de la lectoescritura, difícilmente la van a poder utilizar o la van a poder aprender. Otra conclusión es que pueden existir combinados. Como lo mencionaba, no están solos o no actúan de manera aislada, sino que están de cierta manera relacionados. Si bien hay uno predominante, hay otro que también está trabajando con él. Algo importante es que los estilos de aprendizaje son personales. Si bien podemos encontrar en un grupo de 30 alumnos a 5 o 10 alumnos que son visuales, no todos serán visuales en la misma medida, no todos comprenderán de la misma manera o a la misma velocidad. Todo va a depender de las experiencias vividas. Igualmente, es importante mencionar que los estilos de aprendizaje son cambiantes, no son estáticos. Todo va a depender de las experiencias que tengamos o que tenga la persona. Algo importante también es que el estilo de aprendizaje tiene que ver o determina en gran medida las experiencias sensoriales que nosotros vamos a proponer a nuestros alumnos. Como les decía, si tenemos un alumno visual o auditivo, no le podemos poner por ejemplo, tenemos un alumno que es visual, no lo podemos poner a aprender algún tema o aprender a leer y escribir a lo mejor solo a través de canciones. ¿Por qué? Porque las canciones o la música no le va a ayudar a hacer la representación mental que se podría realizar de mejor manera si le presentamos estímulos visuales o viceversa. O por el lado contrario, una persona que es kinestésica no la podemos tener sentada solo haciendo planas y planas cuando esto no le va a servir. Y por último, el desarrollo de la metacognición. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la metacognición? Pues bueno, la metacognición es la habilidad que el ser humano desarrolla para poder regular su aprendizaje. En este caso, los estilos de aprendizaje nos ayudan a desarrollar esta habilidad. ¿Por qué? Porque nosotros con el paso del tiempo y con el paso de las experiencias en las que vivimos o que nosotros transcurrimos, nosotros logramos aprender a identificar cuál es la mejor manera para aprender. Como les decía, tiene que ver con una predominancia, pero esta predominancia va relacionada con los estímulos con los cuales nosotros mejor aprendemos. Por ejemplo, puede haber personas que anteriormente podían sin ningún problema comprender la información solo con leerla. Actualmente puede ser que esas personas ya no solo tengan que leer para comprender, sino que tengan que hacer un dibujo, un esquema o hacer algún tipo de práctica, etc. Entonces, bueno, en general, los estilos de aprendizaje guardan gran relación con el proceso de lectoescritura, pues en sí nos ayudarán a lograr esta representación, saber o que nuestros alumnos sepan qué es leer y qué es escribir. Muchas gracias.